Quiero compartir con ustedes este día número 14, promesa de fidelidad. Hermano, en 2 Corintios capítulo 13, pero yo quiero que leamos todo el capítulo completo hasta el versículo 13 para que podamos comprender. Es un momento detallado en el que Pablo le habla a su joven discípulo Timoteo, un joven pastor en sus últimos días de vida. O sea, Pablo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Estas palabras son demasiado sabias. Acuérdate de Jesucristo y del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que aquellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta, dice Pablo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, aquí dice lo contrario, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su fidelidad es algo que es para siempre, para siempre. Entonces, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, la fidelidad es una cualidad que cada vez más el mundo, de alguna manera, en el mundo escasea la fidelidad. Hoy en día las personas se rompen, los compromisos se olvidan, muchas personas de alguna manera fallan por más cercanos que sean. Sin embargo, frente a la fragilidad humana, hermanos, se levanta algo mucho más poderoso, que es que Dios permanece fiel, aunque todos podamos ser infieles en algún momento. Hermano, Pablo le está instando a Timoteo a que no falle, a que permanezca fiel, a que de alguna manera busque hombres idóneos para que en ellos se encargue esta promesa de conservar también la integridad, de recordar el linaje de David, de esforzarse, de permanecer, de avanzar y de ser realmente legítimamente un guerrero de Cristo, porque no recibe recompensa el que en una competencia lucha ilegítimamente, sino el que lucha legítimamente, y le está instando a que permanezca fiel también. Y de alguna manera nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y también sabemos que nuestro cuerpo pareciera que juega una mala pasada porque no quiere ir como en contra de lo natural, quiere ir en contra de lo carnal, de lo natural, pero Dios nos llamó a lo espiritual. Quiere decir que debemos de conservar nuestra vida, avanzar diligentemente, dar testimonio, ser unas personas de bien. Pero no solo eso, sino que mirar para el cielo y entender de que el que nos llamó es fiel. El que nos llamó es justo, el que nos llamó es perfecto. De alguna manera pudiéramos nosotros tener todas las cualidades, pero la fidelidad es algo que siempre en el camino es lo que más debemos de cuidar. Pero lo más lindo de esto es que el hombre que niegue a Dios, el Señor también le negará. Pero el hombre que de pronto le falla a Dios, Dios no te va a fallar. Dios permanecerá fiel. Dios, su fidelidad permanecerá para siempre. Y aunque nosotros podamos ser infieles, hermanos, esta promesa nos recuerda esa relación con Dios, que nos sostiene de sus fuerzas, y que a la misma vez no se trata solo de perfección, porque nosotros de alguna manera somos personas que tenemos un cuerpo imperfecto. Hermanos, no quiere decir que el hombre va a estar pecando, haciendo lo que quiere, no. La conciencia de adorar al que es fiel,
hace que nosotros caminemos como Timoteo y como Pablo instaba a que permaneciera fiel, a que guardara la fe, a que se guardara para él y que buscara hombres similares. Hermanos, tú y yo debemos de caminar con hombres, con mujeres similares, que adoramos, que buscamos, que entendemos que el pecado no puede ser parte de nuestra vida. Tenemos que buscar siempre la santificación. Hermanos, el apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel, sabiendo que su vida incluso está en la recta final. Es un escenario totalmente de dificultad, y aún así le recuerda a Timoteo, su hijo espiritual, un joven pastor, que Dios es fiel y que nunca dejará de cumplir sus promesas sobre su vida, de que esas promesas que él también experimentó, asimismo Dios las cumplirá con él, porque la fidelidad de Dios no depende de la conducta del hombre. La fidelidad no cambia, la fidelidad de Dios no cambia porque su naturaleza es eterna. Sería como negarse a sí mismo, y eso es imposible, porque Dios lo que promete lo cumple, hermanos. Y Dios de alguna manera no cambia, aunque la conducta del hombre pueda cambiar en el transcurso de su vida, Dios no la va a cambiar. Y Dios no se niega a sí mismo. Eso es imposible, hermanos. En el caso de nosotros, sí, debemos de guardarnos, porque la fidelidad es uno de los, digámoslo así, de los tributos, de esos tributos que tiene el Señor, de esas cosas que tiene el Señor, que uno debe permanecer en la fidelidad, en el amor, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, que proviene del Espíritu Santo. Hermanos, debemos de permanecer fieles, y los frutos del Espíritu Santo deben de permanecer en nosotros. Pero para que eso pase, debemos de buscar la presencia del Señor, buscar que seamos llenos de su presencia, que caminemos en su presencia, y eso demanda, uno, escudriñar la Escritura, orar mucho y también creer en lo que el Señor puede hacer en mi vida. Permitir que el Señor transforme cada paso que soy, eso puede ser real, porque Pablo de alguna manera también mencionaba en algún momento de que no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, y hacía esta metáfora o esta metáfora aquí con el fin de que nosotros dejemos, así como el licor, pues, el hombre con alicoramiento, con alto grado de alicoramiento, esta contaminación que se deja guiar por el alcohol que se suelta y habla barrabasadas. Asimismo, el hombre lleno del Espíritu Santo, que permita que el Espíritu de Dios gobierne su vida por completo. ¿Me explico? Entonces, esa era la metáfora de Pablo. Entonces, hermanos, la fidelidad de Dios sostiene nuestra fe. Cuando nosotros dudamos, Él sigue siendo nuestra ancla en esos momentos donde hay duda, donde hay incertidumbre. En esos momentos Dios nos sostiene a través de su fidelidad, y nuestra fe de alguna manera sirve para podernos ayudar a creer en esos momentos de incertidumbre, donde nosotros sentimos que de pronto no se nos van a dar las cosas. Cuando hay duda, hermanos, la fidelidad de Dios nos sostiene nuestra fe. La fidelidad de Dios es grande, es una garantía también de sus promesas, porque las promesas de Dios de alguna manera permanecen. Todas estas promesas que hemos estado hablando, todas estas promesas de las que hemos estado hablando en este reto 21, una de ellas es su fidelidad, porque Dios es una garantía de que sus promesas van a permanecer. Si Él lo dijo, Él lo hará, como dice en Números 23:19, cuando el Señor dice algo, el Señor lo cumple. Por las generaciones que vengan a pasar sobre el mundo, el Señor cumple sus promesas, porque Él no es hijo de hombre para mentir. La fidelidad de Dios es constante, se renueva cada mañana, permanece fiel. Hermanos, es constante, no es condicionada por las circunstancias ni por nuestro estado de ánimo. La fidelidad de Dios no es algo que tenga variable como nuestro pensamiento, como nuestro comportamiento, porque el comportamiento del ser humano sí que es raro, ¿no? Cuando una persona hoy puede estar sonriendo, al ratico puede estar mirando feo. Gente extraña de la vida, gente que uno dice, ¿qué pasó? No, gente extraña, porque así es la gente. Pero la fidelidad de Dios es constante, no está condiciada por circunstancias ni por el estado de ánimo que tenga la persona. Es constante, la fidelidad de Dios es constante. Entonces,
Esto significa que aunque que aún en nuestros errores, debilidades, caídas, Dios siguió obrando con amor. Dios siguió obrando con su gracia y cumple ese propósito eterno que tiene con nosotros. Yo no sé si te pones a analizar, y hay comportamientos de gente que Dios le da unas promesas impresionantes y les dice a través de profetas, pastores, etcétera, les impone las manos y tremendas mensajes, les dice: usted va a ser así, va a ser grande, va a ser tal cosa. Pero usted mira a la persona es cambiante. De repente tú la ves que no es acorde como ese llamado, y uno pudiera más bien dejar de creer y decir: no, esa persona que va a cumplir, ¿será que la palabra si era para él? Hermano, sí, porque es que Dios cumple su promesa en nosotros y también somos iguales. Somos personas que estamos en el mundo, que también podamos tener pensamientos cambiantes, comportamientos cambiantes, pero hermano, esa promesa que Dios hizo en nosotros hace muchos años se cumplirá tarde o temprano, porque si hay algo que sí permanece para siempre es su gracia, su amor, su fidelidad, y esa fidelidad de Dios hace que el plan eterno se cumpla sobre nuestra vida, por más cambiante, por más raro que seamos nosotros, hermanos, Dios cumple su promesa en nosotros, y esa fidelidad dice que si el Señor prometió sobre ti de que tu familia iba a ser salva, hermano, esa fidelidad de Dios hace que permanezca, porque no es hijo de hombre para mentir, hermanos. Entonces Dios está sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre lo que somos, y no importa si podamos cambiar de pensamiento, hermano, el amor de Dios nos atrae, nos seduce y vuelve hacia nosotros y nos ayuda a volver a enderezar nuestros pasos, porque el hombre que confía en el Señor enderezará sus sendas. Porque las sendas del Señor son de justicia. Por amor a su propio nombre, guarda nuestra vida también. Se olvida de nuestros pecados y nos ayuda a avanzar, hermano, en medio de todo lo que es. Dios obra con amor, Dios obra con gracia y Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros, porque el propósito de nosotros es eterno. No es un propósito momentáneo, no es un propósito que escasea, es un propósito eterno. Dios tiene un propósito eterno con cada uno de nosotros. Lo que quiere decir es de que Dios cumplirá el propósito en tu vida, y esto es fidelidad de Dios que permanece para siempre. Hermanos, el pueblo de Israel en el desierto fue un ejemplo claro de infidelidad humana. Murmuraron, dudaron, adoraron ídolos y muchas veces quisieron regresar a Egipto. Dígame si no. Infidelidad humana, pensamientos cambiantes, personas extrañas que estaban viendo el maná del cielo, que estaban viendo cómo de día los seguía una nube que los protegía del sol y de noche una llama de fuego que les traía calorcito en medio del frío. Hermano, dígame si Dios se olvidó de ellos. Dígame si Dios permaneció fiel o no permaneció fiel. Hermanos, Dios permaneció fiel. Dios permaneció tan fiel, incluso en medio de la infidelidad de ellos, incluso en medio de su murmuración, incluso en medio de su duda, incluso en medio de su adoración a ídolos, porque en el desierto sí que se vio todo esto, hermanos. Sin embargo, Dios permaneció fiel. Dios permaneció fiel con esa nube, Dios permaneció fiel con ese fuego, Dios permaneció fiel con la provisión y con la palabra que tú y yo hoy conocemos, el maná. Y por más que quieras de pronto decirme, hermanos, tú puedes tener un hijo, y por más que tu hijo falle, tú no le vas a negar un bocado de pan, tú no le vas a negar de que duerma en tu casa, tú no le vas a negar, hermano, la fidelidad de Dios también se refleja en nuestra vida, a través de nuestros hijos, y aunque nuestros hijos sean tercos, cabeciduros, que uno quiera echarlos para la porra y quiera hacer un montón de cosas, hermano, aún así el corazón de uno se contriñe y dice: no, esperamos un momentico a ver si de pronto cambia este muchacho. Asimismo, Dios permanece fiel, Dios no nos abandona, Dios permanece constante, y lo tremendo de esto es que Él sí nos ayuda. Entonces no les faltó el maná, no les faltó la nube, no les faltó la nube de fuego, no les faltó esas vestiduras, no se desgastaron durante 40 años. Vaya, tenían ropa, 40 años una ropa y no se les desgastó. Hermanos, la fidelidad de Dios no depende de la actitud del pueblo, sino de su pacto, de su amor eterno. Y esto es algo que yo no sé si hoy me estás comprendiendo, pero si tú fueras Jesús,
ya hubieras condenado al mundo. Si tú fueras Jesús, ya hubieras condenado al mundo. Porque tu paciencia no se compara con la de Dios. El Señor es tan fiel y permanece tan fiel que si nos pusiéramos en sus zapatos, nosotros no tuviéramos la paciencia que nos tiene a nosotros. Entonces, hermanos, de alguna manera, si miramos hacia el cielo, entendiéramos de que Él ha tenido mucha paciencia con nosotros. Y eso hace parte de su fidelidad, también esperando a que los hijos de Dios procedan al arrepentimiento y permanezcan fieles y se guarden, porque en cualquier momento será el día espantoso de Jehová, donde los cielos se abrirán y donde muchos gritarán: ¡ay de mí! Porque no creí a tiempo. Hermanos, está el tiempo cercano, donde todo se está aproximando al último momento donde el Señor retornará. Y lo que sí quiero decirte es que si has fallado en tu caminar, no te quedes caído. Si has fallado en tu forma de ser, no te quedes allí. Es que yo no he caído. Hermano, es tiempo de que te arrepientas. Y recuerda, cuando sientas que tus fuerzas se acaban, recuerda que el Señor no cambia. Y si el Señor no cambia, quiere decir de que su amor ha estado conmigo, de que su paciencia ha estado conmigo, de que su fidelidad ha estado conmigo. Hermano, yo tengo que comportarme a la altura del que me llamó, a la altura de aquel que te llamó. Es que uno tiene que mirar hacia el cielo y decir: bueno, yo no puedo estar caminando, claudicando entre pensamientos de cualquier manera. No, tengo que caminar conforme a la promesa que está vigente en mi vida. Y si Dios tiene sobre mí una promesa de fidelidad, yo tengo que mirar hacia el cielo y entender de que si no me comporto bien, de que si no avanzo bien, de que si no cambio mi forma de ser, hermano, la salvación se pierde. Y no creas que es por Dios, es porque tú no quieres la salvación. Y los que estén cargados, turbados, que no sepan qué hacer, hermanos, aunque todo lo demás se mueva, la fidelidad de Dios es un cimiento seguro. Si pensamos en su fidelidad, realmente tuviéramos de dónde echarle mano y volver a retomar el camino. Y no importa lo que digan los demás. Hermanos, Josué y Caleb, no les importó lo de los demás. Ellos se anclaron en esa fidelidad, en esa promesa de Dios que dijo de que los iba a llevar a esa tierra. Y ellos vieron esos gigantes conforme al que los llamó. Y dijo: esta nos los comemos como pan. Mejor dicho, esa gente chiquita para la promesa que Dios tiene conmigo. Esa visualización se hizo conforme a una fidelidad y promesa de Dios, donde ellos sí entendieron de que había una nube, donde ellos entendieron de que los sacó de Egipto, porque ellos sí entendieron de que quien les estaba alimentando y dando esa gracia durante 40 años. Ellos sí entendieron de que el ejército de Faraón quedó destruido. Ellos entendieron de que así como en el desierto se les levantó la guerra, así mismo Dios les permitió prevalecer y vencer a gente grande, hermanos. En el desierto ellos vencieron un gigante temido por todo el mundo. ¿Y cómo no iban a vencer estos gigantes que estaban en esta tierra si Dios les había prometido? Ellos habían entendido, y esa fidelidad de Dios era un cimiento seguro para ellos, donde Josué y donde Caleb anclaron su pensamiento y dijeron: el Señor lo hará, porque el Señor es fiel. Porque el Señor es constante y el Señor no mengua sobre nosotros. Y si el Señor va con nosotros, entonces dígame si Moisés, si no hubiera sido así, se hubiera movido de allá. Moisés le dijo al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, ni me mandes. Ni me mandes, déjame aquí. Pero el Señor dijo: voy contigo. Y si voy contigo, es suficiente. Hermanos, Dios va contigo. Y yo no sé qué es lo que pasa por tu mente, por tu cabeza, pero Lamentaciones 3, 22, 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Escucha lo que está diciendo aquí. Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hermanos, el amor de Dios es eterno y su fidelidad no tiene fin. No importa cuántas veces podamos fallar, y vuelvo e insisto, el que falla y es consciente de lo que está haciendo, conscientemente se va para el infierno. Dios permanece fiel porque esa es su esencia. Dios sí permanece fiel, porque esa es su esencia. Esta promesa, hermano, nos invita a levantarnos cada día con esperanza, mirar para el cielo, sabiendo que aquel que comenzó una buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del fin, hermano. Como decía Pablo en Filipenses 1:6, Pablo está diciendo esto en sus últimos días de vida, hermano. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, cuando Pablo escribe a Filipenses, ya está, hermano, ya lo van a matar. Pablo está diciendo, esa obra se perfeccionará hasta el día de... Hermano, por eso Pablo decía, he ganado la batalla, he corrido la carrera, y hermanos, ya estoy listo. Para mí ya el morir es ganancia. Hermanos, quisiera estar, pero estoy ya listo. Y como optó este momento Pablo, lo cantó como victoria. Porque el hombre que es fiel en la tierra, hermanos, también tiene un galardón grandísimo. Créeme que cuando tú no niegas al Señor, el Señor no te negará. Que si tú permaneces fiel, Él permanecerá fiel aún incluso en tu infidelidad. Y el hombre que guarda su vida para el Señor, la mujer que guarda su vida para el Señor. Y no podemos olvidar, por eso Pablo le decía a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa, por tanto, todo lo soporto. Mire, la palabra no está presa. Esto que estamos leyendo hoy salió de la prisión, hermanos. Salió de la prisión. Porque la palabra de Dios no está presa, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El Señor es misericordioso y su fidelidad permanece para siempre. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú nos permites, bendito Dios, expandir un poco este versículo a nivel de fidelidad, Padre, porque tú nos prometes fidelidad constante, bendito Dios. Permanece fiel, que se renueva cada mañana. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque es por ella, bendito Dios, que hoy no estamos consumidos. Tú has tenido paciencia con nosotros y con nuestra descendencia, bendito Padre. En esta hora queremos enderezar nuestro paso, pensamiento, comportamiento y todo lo que somos. Ayúdanos a avanzar en fe, creyendo, Señor, de que tú permaneces fiel, y asimismo nosotros debemos de ser constantes en este comportamiento también. Guárdanos y permítenos enderezar nuestros caminos delante de ti, Señor. Que nuestros caminos sean hallados justos delante de tu presencia, y que te agrade lo que nosotros hacemos en todo nuestro diario vivir, bendito Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, perdónanos si hay pecados ocultos, perdónanos, Señor, muéstranos el camino, muéstranos cómo comportarnos a la altura de este llamamiento santo que proviene de ti. Amén y amén.